Mi nombre es Yunashi del Carmen Benítez Vicente y estudio en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo en la licenciatura en Educación Preescolar. Y bueno, la materia de este video es de la Psicología del Desarrollo Infantil, impartida por el docente Pedro López Carrasquedo, con el tema de psicología freudiana, que nos da a conocer un poquito sobre el psicólogo Sigmund Freud. Y bueno, vamos a hablar sobre la psicología freudiana, donde también está el aparato psíquico, que se compone de 4, que es el id, el yo, el superyo, el superego, y la cuarta es el yo ideal. El id es lo innato, que lo compone los impulsos y los instintos, donde Sigmund Freud nos dice que si tenemos hambre, sueño, frío, es la acción que hacemos es llorar. Eso es lo que se refiere lo innato, en la manera en que se comunican sobre los instintos, sobre los niños que tienen. El segundo es el yo o el ego, en donde Sigmund Freud lo maneja el estructurado o con el contacto con la realidad y el razonamiento social. Esto quiere decir que ya el niño va creciendo, en donde tiene 2, 3, 4, 5 años, se empieza a tener contacto con la realidad, en donde el niño ya conoce quién es papá, quién es mamá, y ya va reconociendo la gran parte de la familia. También ya conoce a la hora en que va a comer, en que va a dormir, y donde ya se va conectando a la realidad. Y el razonamiento social, pues es en donde ya sabe que pertenece a una sociedad, a una religión, sabe que hay fiestas, sabe que hay en donde hay un cumpleaños, y aquí es donde el ego empieza a funcionar, en donde se reconocían que si la fiesta es de su honor, o donde se acerca el cumpleaños de mamá, de papá, en donde ya se empieza que el niño, donde se mete en preescolar y primaria. Después viene el superyo, el superego, donde es la conciencia moral de reglas y normas. Aquí ya va más allá de cuando vamos en 4º año de primaria, en donde la moral se sabe en qué planes está. Por ejemplo, en una niña de 2 o 3 años pide a la mamá ir a orinar, pues es ahí donde la mamá le dice que orine en el lugar que se encuentra, porque a nadie le va a importar que una niña esté orinando en cualquier lugar, aunque la niña diga que es que me van a ver. Sí la pueden ver, pero como es una niña no le van a tomar tanta importancia. Pero cuando el niño ya está en una etapa de 7 o 8 años y de igual manera le pide a mamá que va a orinar, ahí es donde ya no va a orinar donde sea, porque aquí es donde ya entra el superyo y la conciencia. Y bueno, en una escuela hay reglas en donde los niños entran a una hora y salen a cierta hora. Entonces, la moral es el razonamiento, la cierta conciencia, en donde se empieza a comprender. Y por último, el yo ideal, donde debe ser en términos de lo que ya no se puede hacer. Después nos pasamos a las funciones del superyo, donde el primer punto nos habla inhibir los impulsos del ello. Por ejemplo, si quieres algo, lo tienes que comprar. Si quieres agua, lo tienes que pedir. Ya no se tiene que llorar para pedir
para pedir esas cosas, porque ya has llegado a una edad, ¿no? Después el segundo punto nos habla de persuadir al yo de sustituir los objetos por morales, en donde habla que se tiene que hacer y lo que se tiene que ver. El tercer punto habla sobre la lucha por la perfección. Por ejemplo, si quieres un 10 pero no te lo has ganado, tienes que luchar por la perfección, en donde se hace un esfuerzo por ser mejor estudiante. Y bueno, el Freud también maneja las energías, donde se menciona la energía psíquica únicamente concentrado en el ello, donde encontramos que el ello es lo innato, que es la acción de llorar cuando se quiere algo, y la siguiente energía pues es la libidinosa. Su origen es la química de las glándulas de excitación, instinto y bueno, lo libidino es una energía que tenemos, el quehacer en situaciones, el aumento de la excitación. Un ejemplo pues donde nos excita alguna comida, lo que queremos comer de una vez, y ya que tuvimos ese placer de comerlo, disminuye, nos sentimos satisfechos, y el placer de Sigmund Freud pues lo maneja como híbrido. Después se habla sobre 3 tipos de angustia que maneja Freud, que es la angustia objetiva, neurótica y moral, en donde la primera energía es la angustia objetiva, que quiere decir que pues donde en el mundo exterior de la angustia implica algo real, en donde pues se refiere a algo que tenemos miedo, ya sea lo que habíamos visto en la televisión, en una película, y pasamos que la realidad puede existir. Después de la angustia neurótica, que es el peligro al peligro de lo desconocido, esto se refiere en donde originamos cosas, donde se puede formar parte de una enfermedad. Es tanta la angustia y la desesperación a algo que le tenemos miedo. Y después de la angustia moral, pues sigue la percepción del peligro por parte de la conciencia, a que se refiere la angustia de que algo te puede pasar pero no sabes qué es. Después Freud maneja el desarrollo psicosexual, en que se divide en 4 etapas, que es el oral, anal, fálica y la latencia. El anal está comprendido desde que nacemos hasta los 3 años aproximadamente. Sus órganos erógenos dominantes son lo que es la región anal. Los órganos de la evaluación y los glúteos, esto consiste en que cuando los niños nacen, pues es cuando lloran, y cuando lloran los niños, pues significa que el niño ya se orinó, y por eso provoca irritación en sus partes genitales, y como no se puede rascar, pues lo que hacen es llorar. Y el momento de cambiarles el pañal, directamente el niño pues deja de llorar, porque el momento en que estarlo limpiando, el niño se siente el placer como así lo maneja Freud. Después se habla sobre el control de esfínter. Se refiere al control de la orina por las noches. Esto quiere decir que cuando el niño ya no se orina en la cama, esto sucede a partir que el niño tenga entre los 3 años. Si la familia se encuentra bien y el niño se encuentra bien, ahí es donde el mismo niño despierta a la mamá para decirle que quiere ir al baño, pero aún así, teniendo el pañal, decide ir al baño.
donde la mamá debe de enseñarle a ir al baño por sí solo. También el niño aprende a controlar el esfínter, donde ya no se orina por las noches ni por el transcurso del día. También suele suceder que hay niños de 4 años en adelante que se siguen orinando en la cama. Esto pasa porque el niño, si tiene algún trauma que podría pues no tiene la culpa, ¿no?, de nada de los problemas que tienen los papás, y por eso los papás deben de atender esos problemas, ¿no? Y para Freud, para los niños de 3 años es normal. Y bueno, la segunda etapa es la fálica, que comprende desde los 3 años hasta los 5 años y medio, que a partir de los 6 años los niños ya se empiezan a tener el placer de tocarse sus zonas erógenas. El niño hacia su pene y las niñas hacia su clítoris sienten el placer de estarse tocando, en donde los niños se meten la mano y se empiezan a tocar. Suele suceder cuando están acostados tomando su mamila o viendo la televisión. Algunos psicólogos les dicen a los papás que se vayan, ya sean los 3, los 4, en donde el niño ya empieza a hacerle diferencia entre lo que tiene papá y lo que tiene mamá. Y bueno, también se destaca sobre el complejo de Edipo. Se refiere a que cuando el niño está muy apegado a la mamá, algunos lo relacionan con lo que tiene mamitis. Es lo mismo que pasa con el complejo de Electra, donde aquí la niña se apega más al papá. Y la última etapa es la latencia, en donde se comprende desde los 8 años y de ahí hasta la pubertad, en donde el centro de atención es en la escuela, la familia, grupos iguales, y ya hay más igualdad, ya hay más agilidad, más pensamiento, más responsabilizamiento. Ya a partir de los 8 años, en donde Roy lo maneja desde los 6 años, en donde ya entran a la primaria, ya empiezan a tener un poquito más de contacto con la sociedad. Ya en la primaria se empieza a identificar, ya su centro de atención ya deja de ser la familia. A los 9, 11 años es el inicio de la secundaria, en donde ya se da la pubertad, en los cambios en los cuerpos de los hombres, que pues empiezan a desarrollar, se les cambia el cambio de voz, el exceso de vellos, y las mujeres le crecen los pechos, las caderas, empieza con los periodos menstruales. Y bueno, en la etapa de la pubertad también se centra en la etapa de la adolescencia, en donde dejamos de tener cambios desde los 22 años aproximadamente. El cuerpo ya no se va a desarrollar más, pero la adolescencia sigue, en donde la adolescencia es una transición de ser niño a pasar a ser adulto, pero cuando ya maduramos, estos son las etapas de Sigmund Freud. Bueno, el siguiente tema es la ansiedad moral, donde son casos en donde nos pasan, en donde tenemos el miedo de reprobar porque no se entregan los trabajos, y entra en esa ansiedad, el miedo de reprobar, ¿no? Y en decirle a la mamá que pues estamos reprobados, y en donde nos entra algo que nos puede pasar y nos puede suceder. Por eso nos dice que la culpa, el miedo al castigo. Después habla sobre la crisis edípica, donde Freud dice que los niños pasarán por ahí, en donde es un estadio. Los estadios son aprendizajes en corto a largo plazo. Y bueno, el siguiente es el carácter, en donde las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida, que contribuyen a forjar su personalidad y carácter como adulto. Esto quiere decir que nosotros vamos formando
a las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida, hay una parte que se hereda, que es el temperamento que se hereda de nuestros padres, y el carácter se va formando en el transcurso de nuestra vida. Pero también es muy independiente de los traumas que tengamos en la niñez. El siguiente tema es la negación, donde se refiere el bloqueo de los eventos externos a la conciencia, donde el miedo está presente, o el trauma. No puedo, pero ya lo intentaste. No. Es más que nada inseguridad. Muchas veces queremos enfrentar a lo que no somos, y nos enfrentamos a algo. Cuando llega el momento de la verdad, en enfrentar la situación, no se hace porque tenemos ese miedo. Después sigue la agresión, en donde constituye una vuelta atrás en el tiempo psicológico. Se refiere a algo traumático, a que nos hicieron desde pequeños, y en adultos se convierte en pánico. Por ejemplo, a mí me da miedo los borrachos, porque cuando era una niña sufrí un accidente por causa de los borrachos, en donde una prima me espantó diciéndome que me iban a robar. Entonces yo pues salí corriendo y no me fijé de una banqueta y me lastimé. Y desde ese entonces yo le tengo mucho miedo a cuando veo a los borrachos. Y entonces cuando habla Freud de esta agresión, se refiere a un trauma que tuvimos desde muy pequeños y que no hemos podido olvidar. Y bueno, por último, el desplazamiento, que es la regulación del impulso hacia otro, que algo que lo sustituye. Por ejemplo, si una persona se burla de ti, el impulso que se genera se va hacia otra persona, que quiere decir que te vas a desquitar con otra persona. Esto es lo que se refiere el desplazamiento, de algo que te hicieron, pero no te vas a desquitar con esa persona, sino con otras personas, pero surge como un mecanismo de defensa.